Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen. Hola, hola, nuevamente. Bueno, seguimos entonces con esta serie de videos, Eucaristía y Misión, para la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. En este caso nos toca el Evangelio de Juan. Ya pasamos o transitamos por más o menos por arriba, por algunos documentos importantes de la tradición. También pasamos por arriba algunos testimonios de algunos místicos, siempre abordando el tema específico de la Eucaristía. Y ahora nos toca adentrarnos a los Evangelios. Y bueno, específicamente vamos a empezar por el Evangelio de Juan. Bueno, en primer lugar, ¿por qué elegimos el Evangelio de Juan y no empezamos por los otros, por Mateo, por Marcos? Bueno, porque cuando queremos adentrarnos a este misterio de la Eucaristía en el Nuevo Testamento, sabemos que hay algunas diferentes fuentes donde aparece el tema específico de la Eucaristía. Cronológicamente, si uno tuviera que atenerse a lo que en general los biblistas dicen respecto a los textos más antiguos o los más cercanos a la vida de Jesús, podría uno encontrarse con la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 11 hay un testimonio que hace Pablo según una revelación recibida del mismo Señor sobre el texto de lo que nosotros llamamos la institución de la Eucaristía, que coincide mucho con los textos que aparecen en los tres primeros evangelios sinópticos. Vamos a detenernos específicamente en Marcos. Marcos o Juan Marcos, como discípulo de Pablo, bueno, estuvieron muy juntos, entonces hay bastante coincidencia en esta revelación que recibió Pablo del Señor él no estuvo presente obviamente, pero bueno, sobre lo que habría acontecido en esta cena donde hizo la institución de la Eucaristía y el relato que hace el evangelista Marcos. ¿Cuál fue primero? Aparentemente la de 1 Corintios habría sido anterior, o al menos contemporánea al Evangelio de Marcos. Eso lo vamos a abordar después. Pero ¿por qué elegimos ahora el de Juan? Bueno, Juan en realidad no es muy claro si fue escrito a final del siglo I o quizá también un poco contemporáneo a estos de Pablo y de Marcos. No me queda muy claro, pero empezamos con Juan porque en él, si bien no aparece específicamente este relato que nosotros asignamos a la institución de la Eucaristía, tiene ciertos textos que cronológicamente anteceden en la vida de Jesús. O sea, el relato de la institución eucarística es el de la última cena, casi pronto a ser atrapado, juzgado y asesinado en la cruz. En cambio, Juan, el Evangelio de Juan, nos presenta algunos textos que son también alusivos a la Eucaristía y estarían vinculados a las primitivas liturgias eucarísticas. Bueno, por eso nos vamos a detener en el Evangelio de Juan, específicamente con dos textos. El capítulo 6, la multiplicación de los panes, que como ya veremos es un texto eminentemente eucarístico, y seguidito, pegadito ahí al discurso, a la multiplicación de los panes y los peces, al otro día en Cafarnaún, en la sinagoga, hace un discurso sobre el pan de vida y donde menciona el tema de la carne y la sangre, que tenemos que comer su carne, beber su sangre. Bueno, un texto muy fuerte. Y después también tenemos otros relatos que no toca directamente el tema eucarístico, pero sí está íntimamente relacionado porque tiene notas sustantivas de lo que es la entrega eucarística, que es la última cena que Jesús comparte
en el Evangelio de Juan con los discípulos, que como veremos no es la cena de Pascua que relatan los tres evangelios primeros, los sinópticos, no es la misma cena. Pero sí la cena esta de despedida, que si bien no está este relato de la institución eucarística, sí vamos a ver 2 o 3 notas que son sustantivas a la hora de hablar de la Eucaristía. Pero antes de empezar con el Evangelio de Juan, me parece importante que hagamos un bosquejo así muy por arriba de algunas notas que son distintivas de este Evangelio respecto a los 3 primeros. Entonces vamos a hacer una comparación entre los 3 primeros, llamados sinópticos, y el último, que es el Evangelio de Juan. Bueno, los sinópticos, en realidad, algo muy llamativo, ¿no? Que los 3 coinciden en un relato de Jesús que va desde Galilea hasta Jerusalén, en un solo viaje. O sea, en los 3 años de vida pública, aparentemente una sola vez, ¿no? Hace este recorrido. Es cierto que el de Mateo y Lucas tienen esos 2 primeros capítulos con la infancia, ni Marco ni Juan la tienen, pero los sinópticos hacen este recorrido de Galilea a Jerusalén. En cambio, Juan, al menos hay 3 viajes. Menciona 3 fiestas, 3 Pascuas, puede haber una cuarta, bueno, por lo menos 3 viajes a Jerusalén, 3 subidas. Esa es una gran diferencia que hay entre los sinópticos y Juan. Otra que encontramos es la controversia con los cambistas del templo, que en el Evangelio, en los Evangelios sinópticos aparece al final de la vida pública, justo antes de celebrar esta última cena pascual, ¿no? Con los discípulos. En cambio, en el Evangelio de Juan aparece al principio, aparece bien al principio la controversia con estos vendedores del templo. Eso es muy llamativo, ¿no? Y una diferencia muy clara. Bueno, otra es que en general los sinópticos tienen muchos escenarios que son rurales, campesinos, distintos pueblos, ¿no? En cambio, el Evangelio de Juan se centraliza fundamentalmente en Jerusalén. Es verdad que hay algunos discursos muy importantes en Cafarnaúm, pero fundamentalmente es un evangelio en torno a la gran ciudad de Jerusalén. Los sinópticos no. Otra diferencia, bueno, que en los sinópticos Jesús confronta mucho con los demonios. Hay muchas curaciones de espíritus malignos, de demonios. Bueno, en cambio en Juan no aparece eso. No aparece nunca Jesús confrontándose con ningún demonio. Eso es muy llamativo. Otra diferencia, bueno, el esquema de los sinópticos, sacando Mateo y Lucas, que tienen esos 2 capítulos de la infancia, tienen un esquema muy parecido. O sea, todo el relato del bautismo, toda la vida pública en Galilea, fuera de Galilea, y el viaje a Jerusalén, y bueno, la pasión y la resurrección en Jerusalén, ¿no? En cambio, en Juan no, tiene un esquema propio. De hecho, como habíamos mencionado, no hay una sola subida a Jerusalén, sino por lo menos hay 3. Y sigue un esquema muy específico, particular y propio solo de Juan. Otra diferencia, bueno, los grandes discursos, en los sinópticos en general altamente ligados a cuestiones prácticas, morales, comparándolo con la ley antigua y lo que propone ahora Jesús, bueno, las bienaventuranzas, etcétera. En Juan no aparece nada de esto. Hay sí grandes discursos, pero fundamentalmente de contenidos teológicos. Aparece mucho la palabra, la verdad, la vida, todos conceptos que, bueno, pareciera estar emparentados con la cultura griega, pero realmente, como los aborda Juan, tienen un altísimo contenido de la teología hebrea. Los discursos teológicos de Juan, en contrapartida con los discursos morales o prácticos de los sinópticos. Otra diferencia. Jesús sale mucho al extranjero. No puede mucho, no, pero varias veces sale fuera de la Galilea y al extranjero. En cambio en Juan, no, nunca vale. Bueno, capaz como una excepción vamos a ver la multiplicación de los panes que se da del otro lado del mar, pero fuera de eso no hay así escenarios que no sean judíos. Otra gran diferencia, bueno, los sinópticos casi ni tocan Samaria, de hecho ni aparece el Samaria, no sé si Lucas la mencionó una vez, bueno, ni aparece casi Samaria. En cambio, en Juan es muy importante la misión de Jesús en Samaria, de hecho se quedó algunos días, ¿se acuerdan el relato de la samaritana? O sea que tiene muchísima relevancia la región de Samaria
en este Evangelio de Juan, mientras que los sinópticos ni aparecen. En un momento a Jesús lo quieren insultar diciendo que es un demonio y un samaritano, y él de hecho dice, no, yo un demonio no soy, pero ni se sintió aludido de ser samaritano, porque no lo tomaba como un insulto. En los sinópticos es muy peyorativo el ser samaritano. Y en cambio en Juan, vuelvo a insistir, que estuvo algunos días con ellos, o sea que tuvo una misión muy importante. Esto contrasta mucho con los sinópticos. Otro es el tema de los milagros. Los sinópticos está lleno de milagros, bueno, no menos de 20, supongo, en cada uno de ellos. En cambio en Juan, primero no aparecen milagros, aparecen signos, no en ningún momento dice milagros, los llama signos. Son 7 solamente, signos, y que tienen una significación muy, muy específica. Bueno, después las vamos a ver. Y la última referencia que podemos hacer es que los sinópticos hablan muchísimo en los discursos de Jesús del reino de Dios o el reino de los cielos. En cambio en Juan no aparece el reino de los cielos, ¿no? Lo que sí aparece mucho es la vida eterna, que en los sinópticos no aparece. O sea, pareciera que si el centro de la predicación es el reino de los cielos y no sinópticos, en el Evangelio de Juan es la vida eterna, que teológicamente son muy similares, pero bueno, es una distinción muy preponderante. ¿Por qué señalamos estas distinciones? Porque como nos vamos a adentrar ahora en el Evangelio de Juan, queremos encarar a Juan desde la perspectiva y desde las claves teológicas de este Evangelio. ¿Y cuáles serían estas líneas o estas claves del Evangelio de Juan? Bueno, fundamentalmente podemos mencionar a dos líneas. Una es la referida a la nueva creación. Todo este Evangelio es un recorrido de la nueva creación que instaura Jesús. Es verdad que los 4 evangelios, el núcleo o el corazón temático es el mismo, es la muerte y la resurrección de Jesús, pero la forma en que lo encaran y los perfiles teológicos que acentúan son muy diferentes, especialmente este de Juan. Una línea muy distintiva es el de la nueva creación, ya la vamos a señalar. Y la otra línea distintiva es el de la nueva alianza, una alianza nueva, o sea, Jesús vino a hacer algo, irrumpió con un pacto nuevo, ya el pacto viejo quedó. Entonces estas son las dos líneas sustantivas de este Evangelio, una nueva creación que vino a instaurar Jesús y una nueva alianza que concretó y constituyó Jesús. Entonces vamos ahora adentrarnos a esta primera parte que dijimos del Evangelio de Juan. Vamos a adentrarnos a la multiplicación de los panes y de los peces. Después vamos a ir al discurso que hizo en Cafarnaúm, ese discurso del pan de vida. Y por último vamos a ver algunos elementos sustantivos de esta última cena que Jesús celebró con sus discípulos. Tanto tiempo busqué